Hola, vamos a ver cómo hacer una tabla de frecuencia. Debemos saber que una tabla de frecuencia nos sirve para organizar de manera más ordenada la información y poder inferir algunas cosas a través de la tabla, a algunos aspectos relevantes con respecto al fenómeno en estudio que nosotros estemos observando, ¿ya? Entonces, se va a realizar una encuesta sobre el color favorito a los alumnos del séptimo y para eso se eligen aleatoriamente, ¿cierto? 10 personas y yo tengo anotada acá los resultados de estas 10 personas que me dice que le gustan estos colores que están acá. Por lo tanto, lo primero que debo hacer yo para poder completar mi tabla es colocar el título, que es muy importante porque el título nos está indicando lo que estamos trabajando en esta tabla, ¿cierto? ¿Cuál es la variable en estudio? Entonces es importante colocar el título. En este caso sería color favorito de los alumnos o estudiantes de séptimo. Ya ese es el título porque se le está preguntando color favorito y a los alumnos de séptimo. Ya entonces yo coloco el título. Segundo, vamos a empezar a rellenar la tabla. Partiendo, ¿cierto? En la primera columna siempre debe estar la variable y las categorías de la variable, que son estos 6 colores. Yo coloqué los 6 colores porque hay muchos colores, entonces si no ponemos nosotros acá la categoría, se podría extender un poco harto la tabla al hacerla, ya que vamos a tener muchas categorías ahí, por lo tanto la podemos acotar un poco, ¿ya? Vamos a empezar a contar entonces cuántos colores rojos hay. Personas que les gusta el color rojo, 1, 2, 3. Empiezo a rellenar mi tabla. Color azul, 1, 2. 2 personas les gusta el azul. Color verde tenemos 1, 2 también. Morado tenemos 1 y 2. Amarillo 1. Y, perdón, amarillo 1 y naranjo 0. No hay nadie que le guste el naranjo. Total. Sumo estos valores para el total. Me da 10 porque entrevisté a 10 personas, entonces debería coincidir con el total de personas encuestadas. Y eso es la frecuencia absoluta. Ya la frecuencia absoluta representada por la letra F siempre va a estar contando la cantidad de veces que se repite el dato. Algo frecuente es algo cierto que se va repitiendo, entonces acá debemos contar cuántas veces está repetido cada uno de estos datos. La frecuencia absoluta acumulada representada por una F mayúscula es la misma que acá, pero con la diferencia de que está acumulada. Entonces, al ser acumulada, yo voy acumulando los valores. Parto con el 3, que es el primer valor de la frecuencia absoluta, y voy a ir acumulando los valores que vienen después en la frecuencia absoluta. Voy a ir sumando todos los valores, entonces los voy a ir acumulando, por lo tanto los voy sumando así en diagonal. 2 más 3 son 5, 5 más 2 son 7, 7 más 2 son 9, 9 más 0 es 9, y 9 más 1, 10. Entonces, siempre ese valor final que me da acá la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total. Siempre coincide. Si no coincide, hay algo mal hecho en la tabla. ¿Ya? Es importante
llegar acá a la última fila de la frecuencia absoluta acumulada con el total de datos que tenemos en nuestra encuesta, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia relativa representada por una F minúscula y una R, FR minúscula. Frecuencia relativa, y la frecuencia relativa lo que hace es dividir el valor de la frecuencia absoluta por el total de datos, ¿ya? N es el total de datos. Entonces, frecuencia absoluta dividido N. Esta frecuencia corresponde a esta primera fila, entonces esa es la que voy a ocupar para el primer valor, 3, dividido el total que es 10. 3 dividido 10. Porque es la frecuencia absoluta de esta fila dividido el total. Eso, al dividirlo, nos va a dar 0,3. Vuelvo a repetir lo mismo acá. La segunda fila, la frecuencia absoluta es 2. Debo dividirla por el total de datos que es 10 y nos va a dar 0,2. Se repite el 2 acá y acá, por lo tanto voy a repetir el valor también, 0,2, porque estamos dividiendo 2 dividido 10. Nos va a dar lo mismo. ¿Ya? Tenemos 0 dividido 10, porque acá viene la frecuencia absoluta 0. 0 dividido 10 es 0. Y después tenemos 1 dividido 10, que nos va a dar 0,1. Si nosotros sumamos todos estos porcentajes, nos tiene que dar un entero, ¿ya? Puede que a veces nos dé 0,99 o quizás 0,98 o hasta 1,01. Puede haber un margen ahí de que nos falten números, un margen decimal ahí, pero eso es netamente por la aproximación. A veces, por ejemplo, no nos da 0,3 justo, sino que nos da 0,36, infinito, y ahí es cuando nosotros a veces aproximamos. Si nosotros aproximamos este valor sería 0,37. Y por esas aproximaciones a veces pasa que no nos da el entero exacto. Hay que tener ahí cuidado si es que van a aproximar, tener harto cuidado en las aproximaciones y verificar que esta suma de todos estos decimales les dé el entero, para que esté 100% correcto, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada, que se representa con la F mayúscula y la R pequeña, es la misma que acá, pero está en mayúscula, eso quiere decir que es acumulada. También vamos a ir sumando estos valores decimales. Repetimos también el primer valor, que es 0,3. Y vamos a ir sumando con la frecuencia relativa que viene después. 0,3 más 0,2 nos da 0,5. Después 0,5 más 0,2 nos da 0,7. 0,7 más 0,2 nos da 0,9. 0,9 más 0 nos sigue dando 0,9 porque no le estamos sumando nada. 0,9 más 0,1 nos da un entero. Entonces acá pasa algo parecido que pasa acá con la frecuencia absoluta y la acumulada, que al final, ¿cierto?, coinciden el total. Acá pasa lo mismo. La última fila de la frecuencia relativa acumulada debe darnos 1, que es un entero y que coincide con el entero que nos da acá al sumar todos los valores decimales en la frecuencia relativa, ¿ya? Tiene que darnos el entero. Ahora, la última fila, que corresponde a la frecuencia relativa porcentual, también está relacionada con la frecuencia relativa porque también es relativa, pero ahora es porcentual, y tenemos que calcular el porcentaje a esta relativa. Entonces,
La relativa porcentual está relacionada con la relativa. Vamos a ir trabajando con la relativa. ¿Y de qué manera? Es súper fácil porque como la tenemos que escribir en porcentaje, ya está relativa y ya está dividida por el total, ¿cierto? La absoluta dividido el total. Lo único que nos queda hacer para poder calcular el porcentaje es multiplicar por 100. Cada uno de estos valores multiplicado por 100 y lo vamos a ir anotando acá como porcentaje. 0,3% nos va a dar un 30%. 0,2% nos va a dar un 20%. También tenemos 0,2, 0,2 ahí, entonces voy a repetir el 20% y el 20%. Acá tenemos 0, entonces 0% va a ser 0 también. 0%. Y el 0,1 también multiplicado por 100 nos va a dar 10%. ¿Qué nos debe dar la suma de todos esos porcentajes? Nos debe dar un 100% y lo debemos verificar. Si nosotros hicimos bien la frecuencia relativa y la relativa acumulada y nos da un entero exacto, no vamos a tener ningún problema en los porcentajes y nos van a dar bien correctos. Ahí verificamos 50, después tenemos 50 y nos da 100, estamos correctos, nos da el 100%. Y vuelvo a insistir, si yo tengo que aproximar algún decimal, va a suceder que puede que no me dé el 100% exacto, porque acá no me va a dar el entero exacto. Si me da 0,99, por ejemplo, al sumar todos estos decimales, lo más probable es que acá en el porcentaje me dé el 99%. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí si van a aproximar algún decimal. Ahí estaría la tabla completa, eso es lo que hay que hacer en el trabajo y obviamente contestar las preguntas que se plantean debajo de la tabla en el trabajo. Pero el trabajo en sí, al completar la tabla, es una tabla con 19 puntos en el trabajo, en donde es muy importante colocar todos los datos, todos los cálculos y también el título. Espero haberlos ayudado y que sea beneficioso para ustedes este video.